vamos a tener unas pequeñas confusiones con los Herodes, porque vieron, como, no sé si saben, que los gobernantes se ponían el nombre del anterior. Así, yo soy como el anterior y más, y se agregaban el nombre, ¿no? Como el César. Claro, como era los César, como era Augusto, como que se ponían, tenían el nombre suyo que ponía y además se agregaban el anterior. Entonces los hijos de Herodes también se van a llamar Herodes. Por eso por ahí hay alguna confusión cuando lean algún Herodes en el Evangelio. Entonces, Herodes, fíjense que está bastantes años, ¿no? Está 26 años en el gobierno, logra manejar muy bien el poder, si bien tiene momentos de bastante despotismo y es bastante cruel con la población, logra tener bastante consenso y se acomoda con las clases más poderosas de Israel, ¿no? Si bien era, ¿qué tal? Si bien no era judío, él busca apoyar la religión, porque sabía que si no el pueblo judío no iba a soportar que no le dejen practicar la religión, que eran ellos el pueblo elegido. Eso es como una constante del pueblo de Israel, como que sufren muchas conquistas a lo largo de la historia, pero cuando se sienten oprimidos religiosamente, son muy difíciles de someter, ¿no? Y logran, se producen revueltas, revoluciones. Entonces, los sumos sacerdotes, la clase dominante, la clase alta, los saduceos dentro del pueblo judío, medio que llega a un acuerdo, y bueno, Herodes empieza a construir el templo de Jerusalén, ¿no? El templo estaba, pero era algo como no muy grande, entonces Herodes, el templo grande de Jerusalén lo construye Herodes, ¿no? Entonces por eso también es muy querido en ciertos sectores, porque era como algo muy importante para los judíos. Este templo además da mucho trabajo, da mucho movimiento a la economía, el país empieza a tener cierto momento de prosperidad, así que bueno, es un momento, como que es un rey muy importante, ¿no? para este periodo. Pero ¿cuál templo era este? ¿El primero o el segundo? Es el segundo templo. ¿Qué segundo? Se lo llama el templo de Herodes. Bueno, no sé si tienen más o menos las zonas de Palestina, vamos a aprovechar para explicarlas. Acá está Jerusalén, toda esta es la región de Judea, y por acá arriba estaba lo que antes se llamaba Israel. ¿Vieron lo que hicieron antiguo? La parte del reino del norte y el reino del sur. Acá está, en esta época se lo denominaba Samaria. Acá está Galilea, vieron, acá está, bueno, el monte Tabor, Tiberíades, bueno, Nazaret. Entonces, acá está el mar de Galilea, y este es el río Jordán. Circula por acá hasta el mar Muerto. Eso lo tienen ahí en notita también en los apuntes. Entonces, esta zona, ustedes se acuerdan cuando Jesús peregrina a Jerusalén, que tiene que transitar por Samaria, bueno, porque está en el medio. Vamos a hablar un poco de los samaritanos. Entonces, otra vez, hacemos el zoom. Ahí tenemos los hijos de Herodes. Se dividen algunos de los hijos de Herodes. Herodes mató a muchos de sus hijos que se querían pasar de piolas y querían sacarle el trono, entonces él los mataba, ¿no? Lo que hace cualquier padre cuando es un hijo. Entonces era esa clase de gente. Si bien hizo el templo muy lindo, pero también tenía lo suyo, ¿no? No era fácil mantenerse todo ese tiempo en el poder en estos tiempos tan convulsivos. Eliminaba a sus enemigos. Sus enemigos, que fueron sus hijos, no tenían ningún inconveniente. Sí, en eso se caracterizó a Herodes, ¿no? Como que el primer activo de alguno que se le quería oponer lo eliminaba, no tenía
ningún prurito. Bueno, entonces, 3 de los hijos que se mantuvieron ahí fieles, o por lo menos lo disimularon, heredan el territorio. Roma decide darle esta parte del territorio, dividirlo en 3 para que no se arme conflicto entre ellos, y nombra Arquelao, que también se lo conoce como Herodes Arquelao, Herodes Antipas en Galilea y en Perea, esta zona. Arquelao en la parte de Judea y Samaria, y Filipo en Batanea, Draconide también se llama. Se fijan, lo nombramos, acá en el norte tienen a Siria, esto dice Fenicia. En este momento el reino de Herodes también llegaba hasta la costa. En muchos momentos en el Antiguo Testamento Fenicia no llegaba a toda la costa y el reino solamente se quedaba en la parte de tierra. Vieron que el pueblo judío no es un pueblo muy marítimo, no hay muchos textos que hablen del mar, ¿no? Como que no tenía salida del mar históricamente. Entonces, pero en este momento sí, porque era importante para la comunicación, sobre todo con Roma y con otras ciudades importantes. Entonces, fíjense que Arquelao está en la región más conflictiva, muy cruel, también Arquelao, aprendió de su padre, pero no tuvo el manejo político de su padre, entonces duró pocos años, ¿no? Duró 10 años. Está desde el 4 a.C. hasta el 6 después de Cristo, en la época en que nace Jesús. Y en Galilea, durante toda la vida de Jesús, estaba Herodes Antipas, que es el Herodes que nombra cuando lo matan a Juan Bautista, con Herodías. Herodías era la esposa del hermano, que después, no sé, le gustó más el otro hermano y intercambiaron. Y se va a casar. Y Juan el Bautista era el que le decía que estaba mal y mandó por favor. Claro, y como cuenta el Evangelio, lo mandó a matar porque decía que estaba mal ese vínculo, ¿no?, entre los hermanos. Juan Bautista lo denuncia. Bueno, pero no quería denunciarlo ni nada, fue por culpa de una mujer. claro, La hija de Herodías, la mujer del hermano. La hija le bailó, lo sedujo y pídeme lo que quieras. Bueno, Salomé. muere, digamos, Arquelao, no muere, lo mandan a Europa, no sé, lo deportan porque no podía manejar la situación. Entonces, toda la parte de Judea y Samaria se transforma en provincia romana. Por primera vez, esta región se procuraduría romana, sería, pero bueno, como una provincia, para decirlo en general. Ahí van sucediéndose distintos procuradores romanos, fíjese que acá Poncio aparece en el 26 recién, ¿no? Pero bueno, el más destacado, no solo en el Nuevo Testamento, que para lo que a nosotros nos interesa, sino también en cuanto al desarrollo político de la región, porque tuvo 10 años, que era mucho para un gobernador de esa región. Los anteriores habían durado todos muy poco. Entonces se muestra como el más destacado. También con un manejo político bastante cruel y, ¿no?, bastante estricto con los que se le oponían. Bueno, pero bueno, lo nombramos especialmente porque también es el que Jesús se encuentra con el momento es muy nombrado en los evangelios, ¿no? Bueno, nos acercamos un poquito y vamos a ver un poquito de la economía de Palestina del siglo I. Yo puse ahí algunos textos para que trabajemos con la Biblia, así que si alguien quiere podemos ir buscando aunque sea algunos de los textos, ¿no? Una de las fuentes más importantes de la economía en Palestina era la agricultura. Entonces podemos buscar, por ejemplo, no sé, Mateo 6:26. ¿Hay que leer? Miren los pájaros del cielo. Sí. Ellos no siembran ni cosechan,
y acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Como un ejemplo, hay montones, ustedes recordarán muchos otros, de ejemplos donde Jesús o algún otro de los personajes de los discípulos o los hechos de los apóstoles se hacen analogías a la agricultura, ¿no? A la siembra, y a la cosecha, a los frutales, porque bueno, era una de los lugares donde se trabajaba mucho. Eso también es muy importante cuando uno lee un texto bíblico, es tratar de ponerse en el lugar del que escribe y de a quién está siendo recibido. Por eso es importante también el contexto, ir acercándonos a eso. No sé, por ejemplo, cuando hablan de la frescura del rocío de la mañana, hablo de un salmo, ¿no? Y no sé, para mí, por ahí el rocío me fastidia porque da frío a la mañana, cuando salgo de casa no veo en el auto, es peligroso, y eso para mí significa el rocío. Sin embargo, para un judío, donde no llovía nunca en todo el año, o llovía muy poco, el rocío era aquello que le iba dando aumentación a su cultivo para que vaya creciendo. Entonces deseaban la llegada del rocío, entonces como que veían esa gratificación del rocío que iba haciendo crecer sus frutos o su agricultura, ¿no? Entonces, y así hay cientos o habla, no sé, del rugido del león. El salmo que habla del poder del rugido del león. Bueno, yo pude haber visto algún león en una jaula en un zoológico, o pude haber visto algún documental. Ahora, si uno está en una cama, yo en una casa que tenía en Luján, hay un zoológico privado, no el zoológico famoso de Luján, que estaba cerca de unos leones, cerca estaban 6 cuadras, ¿no? Y el león a la tarde, se ve que el león de comer a la tarde, no sé, era el horario que empezaba a rugir, y yo estaba 6 cuadras, y se escuchaba un trueno fuerte, el rugido del león, ¿no? Entonces yo me imagino, el pobre Abraham en una carpa, ¿no? O Moisés, o alguno de los que escribían los salmos, en una carpa, y sentía el rugido del león, y yo me imagino que le debía dar bastante miedo, y era como una señal de poder muy grande que tenía el león en el desierto, ¿no? Entonces, por ahí uno dice el rugido del león y no le significa tanto. Sin embargo, para el que escribía y para el que leía, sabía bien que era el rugido del león. Por eso el león de Judá. Claro. Por eso esas analogías, el estar en contexto, ¿no? Nos ayuda mucho a ir entendiendo. Bueno, el tema de la pesca, también recordamos muchísimas analogías, parábolas, comentarios, donde se habla del tema de la pesca. Si alguien quiere, vamos buscando para no quedarnos solo en los comentarios. Por ejemplo, 5.4. ¿Cuál? Lucas 5.4. Hay que leer. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices... Bueno, está bien. Bueno, esto, ¿no? Hay montones de ejemplos, para refrescar un poquito, pero muchos ejemplos de pesca, ¿no? Y los mismos comentarios que decían. El curtido de pieles, que no está, se ve gente que usa pieles, pero no aparece tanto en los evangelios. Sí, las artesanías, ¿no? De hecho, José, el papá de Jesús, era un artesano, ¿no? Trabajaba con las manos. El artesano era como un técnico, ¿no? Tecné es la palabra griega que usan para referirse a lo que llamamos carpintero, pero en realidad era como más amplio, ¿no? Tecné, en castellano termina siendo técnico. Por ahí hay un ejemplo en Hechos. La obra pública que ya hablamos, construcción de lugares públicos,
principalmente todo lo vinculado con el templo. Por eso en esta época, en la época de Herodes, se centraliza mucho en Jerusalén, ¿no? Vamos a seguir avanzando porque si no vamos a pensar el tiempo. Bueno, y todo lo que fue después el comercio en torno al templo, ¿sí? Y ahí tenemos los textos, ¿se acuerdan cuando Jesús entra y rompe los mercaderes, ¿no? Porque se estaba perdiendo el fin del lugar sagrado. Pero bueno, de todas maneras, era algo muy importante porque venía gente de judíos. Ustedes saben que los judíos estaban desparramados por muchas ciudades del mundo, pero seguían manteniendo la religión, se seguían juntando, había sinagogas en distintas ciudades, entonces se seguían juntando. Es un pueblo que siempre se mantuvo muy fiel a sus tradiciones y a su religión y a su Dios. Entonces se acercaban a Jerusalén, y eso era mucho dinero, los sacrificios, ¿no? Eran animales que tenían que comprar. Hay un montón de ritos, ya sean los ritos cotidianos o los de fiestas, que movilizaban mucho dinero en torno al templo. Y eso daba mucho trabajo a la gente, y bueno. Bueno, después, acá lo que veíamos, la vida religiosa, ¿no?, de Israel, que tenemos estaba muy centrada en el templo, ¿no? Una parte estaba muy centrada en el templo, por ejemplo, una de las cosas que hacían era el culto diario, ¿no? Que por ahí no lo tenemos tan presente. En los evangelios se nombra mucho las fiestas, ¿no? Las grandes fiestas, pero no se nombra tanto el culto diario del templo que también pasaba. Entonces vamos a Hechos 46, si alguien quiere ir buscando el de Lucas. Hechos 46. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Entonces ya estamos en Hechos de los Apóstoles, entonces muestra que seguían, este versículo está demostrando, ¿no?, que seguían manteniendo las culturas judías, por eso recalca esta analogía, ¿no? Como que los cristianos iban al templo, ¿no?, a hacer el culto, acudían diariamente al templo, y después en las casas partían el pan, ¿sí? ¿Alguien buscó Lucas 2:41? Están escribiendo, por eso no. Leo yo entonces. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Los padres de Jesús, José y María, desde Nazaret se iban, desde Galilea, se iban a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, ¿no? Había otras fiestas, algunos iban más veces, ¿no? Pero por lo menos que una familia era habitual que vaya mínimo una vez al año, incluso los que vivían mucho más lejos que Jesús. Después teníamos las sinagogas, ¿no? Estos son lineamientos de cómo era la religión, más o menos lo básico, ¿no? Había sinagogas en Palestina, muchas sinagogas en las ciudades grandes, y en Palestina por ahí en ciudades ya más pequeñas, y después en otras grandes ciudades del mundo conocido, del mundo helénico, se habían fundado muchas sinagogas. En la sinagoga se enseñaba la ley, se meditaba la Torá, se meditaba la ley también, ¿no? Y se hacía oración. O sea, se enseñaba y se meditaba, y se hacía oración. Vamos a hablar, por ejemplo, Mateo 4:23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús
también enseñaba en la sinagoga, ¿no? Como otros maestros rabinos. Como él es aceptado como maestro, ¿no? Lucas 4:15. Lucas 4:15 al 21. Bueno, acá hay un texto directamente de la palabra, bueno, también esa cita. Bueno, y después oración, Mateo 6:5, que no falle. Lucas, okay. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas y en la abandonó. Y pues sí, vino a donde se había criado, volvió a Nazaret donde se había criado y según su costumbre en la sinagoga el día sábado se levantó para hacer la lectura. Jesús. Seguimos en Lucas. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy, ¿no? Fíjense la dinámica. Jesús se levanta, abre el rollo, lo lee y después lo miran esperando que haga alguna meditación sobre el texto, ¿no? Y Mateo 6:5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de la plaza bien plantados para ser vistos de los hombres. Haciendo referencia a que iban a la sinagoga a rezar. La importancia del sábado en Israel, en la región de Israel, el sábado era muy importante, era el día dedicado al Señor, y ahí, bueno, acá hay un ejemplo, pero hay muchos ejemplos donde Jesús es cuestionado por haber hecho una curación un sábado, o por hacer alguna actividad un sábado a sus discípulos, ¿no? Y Jesús lo pone en cuestión eso, ¿no? O sea, cuál es la importancia del sábado, ¿no? Cuán central es. Era algo muy importante. Entonces, por eso, ¿no? Cuando uno ve, dice, bueno, el sábado era algo central para los judíos. Y cuando Jesús lo cuestiona, es normal la respuesta de los otros diciendo, como diciendo, esto aparentemente era central para nosotros, ¿no? Y Jesús lo pone en cuestión, poniendo otros valores por encima. Y después, bueno, había una gran cantidad de normas que complementaban. En esta época los fariseos habían, en su reflexión de las escrituras, habían avanzado en un montón de normas, de ritos también para purificación, y como que se hacía mucho hincapié en esto entre lo puro y lo impuro, ¿no? También tenemos un montón de textos en donde vemos este tema de lo puro y lo impuro, ¿no? Donde Jesús también confronta con eso y le da una importancia relativa. Bueno, los grupos sociales de Israel, había una diferenciación muy grande entre el clero y el resto del pueblo. Esto cambia radicalmente a partir del año 70. Si continuamos en la historia, en el año 70
los judíos, un grupo de judíos, estamos hablando del año 70, ya muerto Jesús, los primeros cristianos, los primeros escritos, el templo es destruido en una revolución, o sea, los judíos toman Jerusalén, principalmente los celotas, toman Jerusalén y están un buen tiempo, unos años, hasta el año 70, ¿no? Y logran resistir un tiempo, se van achicando, y hasta que los romanos finalmente entran y rompen Jerusalén, destruyen parte de la ciudad y destruyen el templo. Como castigo al pueblo, destruyen el templo. Porque el templo era a su vez una fortaleza. Entonces ahí fue donde resistieron. Los romanos rompen el templo, entonces ahí la religión empieza a cambiar. Entonces se produce algo que cuando leemos los evangelios, cuando leemos el Nuevo Testamento, es muy importante tener en cuenta, que es que a partir del año 70 empiezan a aparecer los escritos, la mayoría de los escritos que tenemos hoy, es más, como los conocemos hoy, los escritos del Nuevo Testamento, son posteriores al año 70. Y la religión judía había cambiado sustancialmente, ¿no? Ya los sacerdotes no tenían el poder que habían tenido, de hecho prácticamente desaparece el poder de los saduceos, que era la familia sacerdotal, ya lo vamos a ver un poquito después del corte, logran, los fariseos logran ir unificando al judaísmo, ¿no? Entonces el judaísmo como lo conocemos hoy tiene más que ver con las prácticas que fueron dejando los fariseos, son los que logran que se mantenga unido el judaísmo, ¿no? Y son los que empiezan a poner las pautas de qué era ser judío o no. Antes de este momento, antes del año 70, había muchas prácticas religiosas con muchos factores. Estábamos los bautistas, vamos a verlo bien después, pero necesitamos una introducción. Había un montón de expresiones religiosas que eran aceptadas y todas eran dentro del judaísmo. El judaísmo no tenía una cabeza que decía, bueno, esto es lo que está, el que está acá está afuera, el que está acá está adentro. Entonces, mientras se cumplían una determinada cantidad de algunas de estas cosas que vemos anteriormente, ya eran considerados judíos, ¿no? No hacía falta tener una determinada lista de cosas para cumplir. Entonces estaban todos ahí, eran distintas expresiones del judaísmo, así como era Juan el Bautista, así como era Jesús, ¿no? Así como eran los fariseos, así como eran los saduceos, los escribas. Bueno, los escribas estaban dentro de los distintos grupos también. Esto se las llaman sectas, aunque no son sectas separadas, ¿no? Son sectas adentro del judaísmo. Bueno, terminamos con esto y hacemos el cortecito. Entonces, está el clero, que estamos hablando antes del 70, tenía un rol muy importante. Eran como una casta diferente prácticamente, ¿no? Una clase distinta que se sentían diferentes. Y en la época esta de Jesús se habían separado ya mucho del pueblo. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ¿no? Había rangos entre ellos, ¿no? Estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los levitas. Ellos tenían que cumplir otro tipo de normas porque eran como distintos, como eran más elegidos, ¿no? Y tenían muchísimos privilegios. Y estaban muy acomodados con el poder en este momento y bastante aislados del pueblo, ¿no? Ellos eran los encargados del culto. Ya dijimos que en el templo se movía mucho dinero, entonces tenían dinero, tenían poder, se habían acomodado con los distintos gobernantes, primero con Herodes, después con los procuradores romanos, estaban bastante acomodados. Y fíjense que en los sucesos de la muerte de Jesús, la condenación y muerte, están muy presentes. O sea, son los que realmente lo quieren matar a Jesús, ¿no? Si bien aparecen un montón de discusiones con los fariseos y con nuestros grupos, principalmente con los fariseos, en realidad los fariseos discutían con Jesús porque eran pares. Los sacerdotes no se dignaban, o sea, ni hablaban con Jesús porque no era nadie para ellos, ¿no? Pero traía problemas, entonces lo querían matar.
incluso dentro de ellos teníamos distintos niveles, ¿no? Estaban los sumos sacerdotes, que primero era uno, después había varios, los sacerdotes, que los sacerdotes estaban en distintos, no estaban todos en el templo central, si bien iban, por ahí vivían en un pueblo, pero les tocaba cada tanto un mes estar en el templo coordinando el culto, ¿no? Y los levitas se encargaban de los trabajos menores, de la seguridad del templo, de carnear los animales para el sacrificio, de prepararlos, ¿no? Era bastante menor que los sacerdotes, ¿no? Si bien eran de familia esto, ¿no? Era de familia, los sacerdotes eran saduceos, del sacerdote Sadoc, y los levitas supuestamente venían de la tribu de Leví, ¿no? Terminamos con esto. Dentro del pueblo, ¿no? El resto del pueblo, había algunos grupos más destacados. Teníamos los ancianos, que no eran solamente porque habían llegado viejitos, sino que eran nombrados por una comunidad determinada para que los represente tal vez ante el Sanedrín, que el Sanedrín era un órgano que se encargaba de impartir leyes y juzgar, lo veremos más adelante. Pero bueno, tenían como roles destacados, representaban al pueblo, y se los elegía entre personas destacadas del pueblo, por ahí escribas que habían estudiado, podían coincidir, ¿no? Que a un escriba lo nombraban anciano. Los escribas eran gente de estudio, habían estudiado de jóvenes, se habían preparado mucho para poder conocer la ley. Piensen que la ley, la Torá, era utilizada para impartir justicia, para la legislación salía de ahí, de la Torá. Entonces, el que interpretaba la Torá tenía participación en los órganos de poder, ¿no? En el Sanedrín participaban escribas, ¿no? Eran los únicos no sacerdotales que participaban del Sanedrín, los escribas. Entonces, por ejemplo, los fariseos, había muchos que querían ser escribas, estudiaban, se preparaban para poder participar del Sanedrín, ¿no? Y tener participación en las decisiones que se daban en Jerusalén. Pero bueno, era gente de estudio que sí se los ve muchas veces confrontando con Jesús, ¿no? Dialogando e interpelándose, ¿no? Como que, pero con un afán no tan... también aparecen en la condenación de Jesús, aparecen con los sumos sacerdotes queriendo matarlo, ¿no? Pero también se daban diálogos y vínculos y discusiones. Como era aceptable la discusión de la ley, ¿no? Era muy común, es muy común en el judaísmo mantener discusiones acerca de lo que dice la palabra, de lo que dice la Torá, y después de ahí se volvía a escribir, y los escribas podían participar de estas discusiones y se escribían. ¿Escucharon la Mishnah? O el Talmud. Bueno, son escritos que van recopilando estas discusiones que van haciendo crecer en la legislación, ¿no? Entonces estaban los publicanos o los recaudadores de impuestos aduaneros, porque estaban los otros impuestos que eran los del templo, que esos no eran discriminados, ¿no? Los que iban a recaudar impuestos para el templo, esos no eran impuros, pero los que recaudaban impuestos para los romanos, esos eran impuros. Estos son los que a Jesús se acerca, ¿no? A los que eran impuros. Fíjense, aunque no eran pobres, ¿verdad? Igual Jesús se acerca a ellos, ¿no? Tiene mucha sensibilidad, se lo ve con los marginados en general. Bueno, y ahí no entró en la pantalla el pueblo sencillo, que se lo llama, o pueblo de la tierra, que era la mayor parte de la gente, ¿no? Estas son personalidades destacadas. Que en general eran muy pobres en esta época. La gente había bastante pobreza, ¿no? Llegando ya en los años 50, al año cuando se da la revolución de los judíos, en parte de la política, en parte de la religión, en parte porque estaban ya muy oprimidos por los impuestos y ya como que no soportaban más, entonces lograron mucha adhesión de gente sencilla para pelear, no sé, eso. Lo vamos a ver después. Cortamos. Vamos a hacer una pausita.